Buen día, amados hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga y me los guarde donde quiera que se encuentren. Soy su hermana Ruth Ramírez, profeta y evangelista por gracia y misericordia de Dios, para gloria y honra de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, estoy con esta carga en el Señor. Yo sé que a muy poca gente le gusta la palabra de Dios que me da porque no tiene monitos, no tiene levadura de como muchos hoy en día, que precisamente el Señor me está tocando hablar esto. Hay mucha gente que está dizque sirviendo a Dios, pero añadiéndole muchas prácticas satánicas, muchas cosas que no vienen de Dios, y que desgraciada y tristemente Dios no está con ellos y tampoco van a ir al reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede, Dios es un Dios santo, puro, limpio y perfecto, y cuando le servimos a Él tiene que ser todo que venga de su inspiración. No podemos añadirle nada que no venga de Él, aun cuando vamos a hacer videos, postear palabra de Dios, como mucha gente está haciendo videos, le pone imágenes de satanáses, demonios, le pone música satánica para meter temor, terror a la humanidad. No. Señores, lo que yo hago, lo hago por mandato del Señor conforme a su palabra, y me siento muy gozosa en el Señor, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Si el Señor está agradado de mí, yo me siento contenta y feliz porque estoy agradando a Dios, porque estoy haciendo su voluntad. Así que mis videos lo único que contienen son mi voz, porque ni es necesaria ni mi rostro. ¿Para qué? Lo que ustedes deben de enfocarse es en Dios, buscar a Dios, hacer su centro y darle la preeminencia a Dios. A Dios, porque Dios es el importante en todo nosotros. Él es el digno de gloria y honra, de adoración y alabanza. Solo Dios, Jehová, Jesús y su Espíritu Santo. Entonces el Señor me estaba diciendo lo que están haciendo hoy en día las personas. Están haciendo videos en redes sociales con música satánica, le están poniendo imágenes satánicas, pues Dios dice en su palabra que no debemos hacer imágenes, ni adorarlas, ni darle idolatría, ni culto de adoración, ni rezarles, ni nada de eso. Pero ¿qué es lo que está haciendo hoy en día? Que la gente en este mundo le encantan las imágenes. Pero si usted se mete en el Señor y usted ora, ayuna, vigila y escudriña la palabra, usted va a tener visiones celestiales, visiones que Dios le va a dar, visiones en el Espíritu que Dios le va a hablar. No es que la televisión sea mala, no es que los aparatos sean malos. Malo es el corazón de la humanidad, que está corrompido y en tinieblas, que aún que viendo no ven. Mucha gente está subiendo videos de testimonios, subiendo videos de palabra de Dios, pero en vez de poner la palabra de Dios y los versos y música del reino de Dios, lo que está haciendo es ponerle música satánica para infundir terror en la humanidad y desprender y abrir portales satánicos. Así que pongan atención lo que Dios les habla. A Dios no le podemos servir usando diabluras. A Dios no le podemos servir usando mitad lo que Dios manda y mitad lo que el diablo dice. No. Dios es santo y las cosas que debemos hacer es como para el Señor y en el Señor, no para agradar a los hombres malignos. Entonces, mucha gente, para llamar la atención, le pone música de terror, claro, atrapa a todo mundo en tinieblas, le pone imágenes satánicas, o sea, están como dando culto de adoración a Satanás. Están exaltando al infierno, a los demonios, a Satanás, a los diablos. No están dando la prominencia a Dios, no están dando la prioridad a Dios. Están sirviendo a Dios en levadura. Están sirviendo a Dios no lo que es Dios completamente, sino que están haciendo caminos torcidos. Y eso a Dios me dice que Él no le agrada. Hay muchos que están haciendo eso. Créanme que van a morir y van a ir al mismo infierno, porque sus corazones no son limpios delante de Dios. Y si ustedes no tienen un corazón limpio, ustedes no podrán ver a Dios. No heredarán el reino de Dios. ¿Por qué ponen esa música satánica cuando hacen unos videos de testimonios o cuando predican algo? ¿Por qué ponen esas imágenes satánicas? Están exaltando al infierno, están exaltando a los demonios, están dándole prioridad a ellos. De hecho, no debemos de poner ni imágenes, porque Dios es espíritu y Dios se mueve a través de sus hijos y sus hijas. Entiéndanlo.
Dios no tiene solo una manera de manifestarse. Él se puede manifestar a través de unas flores, hablar en su presencia en el Espíritu, porque tiene presencia de Dios a través de una persona, a través de sueños nos habla, a través de visiones, revelaciones, pero debe ser conforme a su palabra y en el Espíritu de Dios. Y bueno, gloria sea al Señor. Aquí esta palabra del Señor me da en Efesios 5, 1 en adelante. Andad como hijos de luz. La palabra de Dios dice así: para gloria y honra de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sabe que cuando ustedes están haciendo eso de añadirle a los videos imágenes satánicas, música satánica, ustedes no están haciendo ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ustedes están haciendo apeste a la nariz de Dios en azufre, infierno. Ustedes están exaltando a Satanás, que Jehová lo reprenda. Fíjense lo que están haciendo, porque todo lo hacen por ganar likes, rating. Le añaden esa música satánica de terror, le añaden muñecos, imágenes y todo eso. Entonces pida dirección a Dios con lo que hace, porque usted se podrá estar condenándose ante Dios, aún aparentando que usted sirve a Dios y realmente no le está sirviendo a Dios del todo. Y Dios vomita a los tibios. Con Dios es todo o nada. Así que les quede bien clarito lo que Dios les está hablando, y tómenlo en cuenta. Porque no soy yo, es el Señor quien les habla, porque Dios nos habla de muchas maneras y debemos de entenderle. Pues sí, amados hermanos, como les decía, aquí dice la palabra de Dios, Efesios 5, 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Aquí Dios nos habla que tengamos cuidado con lo que hablamos. Muchas veces hablamos, pero es para edificar la iglesia, para exhortar, amonestar, para hacer volver a los que han caído de su camino de error y volverse a Dios. Pero tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y con lo que hacemos. Porque dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Sino antes bien acciones de gracias. Quiere decir que lo que hagamos sea agradando a Dios, sea por agradecimiento a Dios, acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. O sea, mucha gente está deseando el mundo, los likes, ganar dinero a través de las redes sociales, que el diezmo, que la ofrenda. O sea, están siendo avaros, no dando lo que deben de dar a Dios, sirviéndole en espíritu y en verdad, adorándole, sino que están haciéndolo con levadura. Entonces, ¿qué dice? Que es idólatra, dice aquí, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos,
¿Saben qué es un salmo? Un salmo es una manera como hablar cantadamente, con gozo en nuestro corazón, platicando lo que Dios hace cada día, lo que Dios nos habla y que Dios hace. Eso es un salmo en canción, pero no es es una manera de alabar a Dios. Es una manera de alabar a Dios al hablar de lo que Dios hace, al adorarle, glorificarle, honrarle, hablar las buenas nuevas de salvación a otros. Eso es hablando entre vosotros con salmos, con palabras que vienen de Dios en nuestro espíritu, cantando, dando testimonio de lo que Dios hace, de cómo Dios obra en nuestra vida. Eso es un salmo. Himnos es lo mismo, dando adoración a Dios, exaltando su nombre, adorándole en espíritu y en verdad, contando las maravillas que Dios ha hecho y que Dios hace y que Dios hará. Y dice, y cánticos, con himnos y cánticos espirituales, quiere decir alabanzas, cantos que honren, que glorifican a Dios, que vengan de nuestro espíritu unido al espíritu de Dios en nosotros, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso es lo que Dios nos manda, claramente hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, amados hermanos, aquí Dios nos habla y Dios me estaba tocando este tema también, porque así como les decía que muchísimos están haciendo, supuestamente sirviendo a Dios, pero poniéndole mucha parte satánica, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Los videos que hacen poniéndoles tanta imagen satánica de infierno, tanta porquería. A veces, desgraciada y tristemente, muchos que se dicen profetas y que postean tanta cosa en redes sociales, predicadores, mujeres, hombres, ponen hasta imágenes de hermanos, hermanas que no tienen nada que ver en lo que ellos van a hablar. Entonces, ¿para qué ponen esas imágenes? O sea, dicen, no, mira lo que Dios me mostró, hombres en el infierno, y ponen una foto de Gigi Ávila. O sea, y no hablan de eso. Entonces, ¿para qué hacen eso? Usando las imágenes de fotos de otros hermanos que incluso ya partieron de este mundo y están usándolo para lucrar, para pedir dinero, para ganar rating en redes sociales. O sea, eso es una manera sucia, eso es un estilo Satanás que están haciendo. Y Dios no puede ser burlado, y Dios no se le pasa nada. Así que tengan mucho cuidado con lo que hacen. También Dios me decía que hay mucha gente que está alabando con canciones. Hay alabanzas que realmente no son ni conforme a la palabra de Dios. Están llenas de levadura. No son alabanzas que adoran, que honran a Dios, que glorifiquen. Tengan cuidado lo que ustedes van a cantar. Tengan cuidado lo que ustedes van a cantar. Tengan cuidado con lo que ustedes según van a alabar a Dios. Tengan cuidado, analicen a la luz del Señor y de la palabra de Dios cada alabanza que van a cantar, porque hay muchas alabanzas hechas que no mencionan ni a Jehová, ni a Dios, ni a Jesús. Son hechas en la carne, engañados por el enemigo de Dios, que no son en el espíritu. Entonces esas alabanzas ni adoran a Dios, ni glorifican a Dios, ni atraen su reino. Porque aquellas alabanzas que de verdad adoran a Dios, exaltan a Dios, le alaban desde nuestro corazón, desde nuestro espíritu, unido a Dios, atraen el reino de Dios y también alejan a los demonios y les cierran portales a los diablos. La alabanza es algo muy poderoso y es algo muy importante porque atrae el reino de Dios y cierra portales satánicos, y los demonios huyen a los infiernos, ahí encarcelados están, porque ellos no soportan la alabanza que viene de verdad de un espíritu lleno de Dios, de un ser humano lleno de Dios, que son hechas en el Espíritu Santo, en la presencia de Dios, guiados por el Espíritu Santo, en la presencia de Jesús y en el espíritu humano, que no vienen de la carne con Satanás. Así que tenga cuidado lo que habla, tenga cuidado con lo que usted le dice alabanza, tenga cuidado con lo que usted le dice un himno, un cántico espiritual, porque no todo viene de Dios. Tenga mucho cuidado lo que hace, porque en vez de atraer el reino de Dios, usted se puede estar hallando, abriendo portales satánicos, y eso usted trae condenación y muerte para usted mismo y para otros.
Así que analiza a la luz del Señor qué es lo que usted va a cantar. Si de verdad es una letra que es conforme a la palabra de Dios, la Biblia, y si de verdad es una experiencia que Dios le dio conforme a la palabra de Dios, que glorifique a Dios, que testifique de Dios, que toque otros corazones, que ministre en el amor de Dios a otras personas, que esas alabanzas tienen que ser inundando a nuestro entorno y atrayendo el reino de Dios, de su presencia inundándonos. Que esas alabanzas inunden nuestro entorno de Dios, inunden nuestro entorno de la presencia de Dios, atraigan el reino a esta tierra. Que donde quiera que vayamos, esas alabanzas vayan en nuestra boca, lo que escuchamos, lo que cantamos, sea trayendo al reino de Dios, sea sacando los demonios y cerrando esos portales satánicos. Tenga mucho cuidado. Hay muchas alabanzas, muchas canciones que no están hechas ni en el Espíritu Santo de Dios, ni atraen el reino, que son hechas en la carne, en Satanás. Así que tenga cuidado lo que usted ponga. Y también esos videos que hacen, que ponen música satánica para dar un testimonio, para dar una predicación, tenga cuidado lo que ponga. Porque cuando estamos hablando la palabra, un testimonio, podemos poner alabanzas, música instrumental que es de Dios, para guardar nuestro entorno, porque el diablo no se puede acercar donde se le alaba a Dios, donde se le adora a Dios en espíritu y en verdad, donde traemos el reino de Dios. El diablo no puede meterse, porque él no soporta que se alabe a Dios. El diablo no soporta que se le cante a Dios. El diablo no soporta que testifiquemos de Dios, que hablemos de Dios, que cantemos a Dios en nuestros corazones. Él no tiene lugar donde entrar, porque si le cantamos a Dios desde nuestro corazón, nuestro espíritu, el diablo no tiene nada que meterse porque no puede. Estamos llenos de Dios, atrayendo la presencia y el reino de Dios continuamente. Que no se vaya, que esa agua de vida siga fluyendo en nuestro ser, que ese fuego no se apague, que esa presencia del Señor no nos falte. Entonces así los demonios no podrán hacer lo que les conviene. Les voy a dar otra palabra de Dios donde el Señor nos dice lo que tenemos que hacer. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios en Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así es, amados hermanos, si ustedes van a hacer unos videos y ustedes tienen la astucia de meterle cosas satánicas para llamar la atención, déjame decirle que usted no está ni salvo ni en el Señor, y usted va rumbo al infierno. Porque claramente la palabra de Dios dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Usted no puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. Usted tiene que servir a Dios del todo y guiarse por el Señor. Como dice aquí: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así que debemos de estar asegurándonos que todo lo que hagamos sea de Dios y en Dios y para Dios. Porque lo que le añadimos y viene de otra fuente y otros espíritus malignos no agrada a Dios y no sirve a Dios y no extiende el reino de Dios. Dios solamente es el único que necesitamos, el Padre, Hijo y Espíritu Santo y su palabra para extender su reino. No necesitamos otras herramientas ni otros instrumentos, y menos que vengan del mismo infierno. Jehová reprenda al diablo. Porque dice la palabra de Dios: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así es, cuando nosotros hacemos algo en Dios, es Cristo Jesús, es el Espíritu Santo, es Dios por amor en Él y a las almas para que sean salvas. Hacemos todo lo que Dios nos manda por amor y en fe y el amor a Dios y a las almas. No es para meterle terror a la humanidad, no es para meterles miedo. No, porque el único que mete miedo y terror es Satanás. Muchas veces Dios tiene que permitir muchos desastres naturales, muchas cosas espantosas para cautivar y volver a su creación a Él, para que lo busquen, para que vean cuán poderoso es Dios y cuán bueno es el Señor Dios Todopoderoso. Pero mucha gente no quiere entender. Así que si usted hace lo que hace para promover el terrorismo, el satanismo, el infierno, usted no está en Dios ni es salvo. Usted es un instrumento de deshonra. Porque si usted va a servir a Dios, hágalo santamente y no añada levadura. Hágalo en el Señor, hágalo en la fe del Señor y en amor a Dios y a las almas. Hágalo en la verdad de Dios, en Jesucristo, que Él nos llama.
y un poco de levadura leuda toda la masa. Así que si usted le añade a sus videos música satánica, imágenes satánicas y tanta cosa para que usted tenga más seguidores del mundo maligno, pues sí, lo seguirán, pero estarán en tinieblas igual que usted y al mismo infierno van a irán. Un ciego guiando a otro ciego, al mismo hoyo caerán. Así que sea santo de verdad, santifíquese más, purifíquese más, conforme a la palabra de Dios. A mí que me importa si en mis redes sociales le dan like o no, a mí que me importa si les gusta o no, a mí que me importa si nadie le da like, a mí que me importa si no se suscriben. Los que salen perdiendo son ellos, los que rechazan la palabra de Dios, los que no comparten la palabra de Dios, los que ignoran la palabra de Dios, los que no quieren extender el reino de Dios unidos a Dios en mí. Entonces, pues allá darán cuentas a Dios, porque en el infierno Dios les dirá: mucho tiempo te hablé, a través de mi hija te hablé y no hiciste caso. Ahí será el lloro y el crujir de dientes alabando a Satanás. Satanás los atormentará, los torturará, mientras que los hijos de Dios estaremos en el reino de Dios glorificando en una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, en una hermosa naturaleza preciosa de flores, árboles frutales, mesas con cubiertos de oro, con coronas con piedras preciosas, casas hermosas, maravillosas, mar de cristal, calles de oro, todo lo más espléndido y fino y todo lo más valioso está en el reino de Dios. ¿Y qué estarán haciendo los que rechazan hoy en día la palabra de Dios? En el infierno y en el lago de fuego. Se está viviendo la palabra como dice hoy en día. Hoy escogen a sus propios conforme a sus propias concupiscencias. Así que deje de añadirle levadura a lo que hace. Si a ustedes no les gusta lo que yo hablo, pues yo hago lo que Dios me manda y ya ustedes y cada uno dará cuentas a Dios, porque yo también daré cuentas a Dios por lo que Dios me manda hacer. Así que a mí no me importa, yo no vivo de likes. De hecho, yo no tengo mis redes sociales con la intención de ganar dinero. Yo lo hago porque Dios me ha mandado para hablar su palabra, para edificar su iglesia. Y si no valoran y aprecian a Dios y su palabra, pues allá ustedes tendrán problemas con Dios, no conmigo. La palabra de nuestro Padre es clara y verdadera. Así que nadie tendrá excusa en el tiempo postrero. Segunda de Timoteo 4 en adelante. Segunda de Timoteo 4:1 en adelante. Predica la palabra. La palabra de Dios dice así: para gloria y honra de su santo persona, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Él. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, diciéndole que debe de predicar, que debe hablar la verdad, porque ya Dios le revelaba que la gente, entre más tiempo pasaría, la gente iba a escoger todo lo que es corrupto, todo lo que es tiniebla, pues el mundo entero está bajo el maligno. Pero los que oyen a los que oyen la palabra de Dios son los que de verdad les interesa ser salvos. Los que no, pues van a caer en el infierno. Amén, alabado sea el Señor. Miren hoy en día lo que pasa. El diablo gana mucho terreno en muchísima gente. ¿Y qué es lo que está pasando? Que a esos tibios, a esos falsos profetas, a esos falsos predicadores, a esos lobos rapaces, a esos pastores asalariados, falsos evangelistas, falsos apóstoles, lobos rapaces, a esos escucha el mundo. Pero aquellos que de verdad son de Dios van a escuchar palabra de Dios y van a gustar de Dios y van a extender su reino y vamos a estar unidos sirviendo a Dios como un solo cuerpo de Cristo, su iglesia, extendiendo el reino
porque en Dios no hay envidia, no hay celo, no hay contienda. En Dios nos apoyamos unos a los otros en una ayuda mutua, sirviendo y glorificando a nuestro Dios Todopoderoso. Así que bueno, el que no quiera escuchar palabra de Dios, pues ni modo. Yo me lavo las manos, en mí no correrá su sangre, ni se quedará su perdición en mí. ¿Por qué? Porque yo cumplo con lo que Dios me manda y ordena. Gloria a Él. La palabra de Dios dice aquí en primera de Juan 4, 1 en adelante. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Alabado sea Dios por su bendita palabra. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Así es, hay mucha gente que a todo le dice amén, a todo le dice amén. Perdónenme, yo creo que no han sido de embalde mis casi 50 años y que desde los 5 yo, por gracia y misericordia de Dios, oro y escudriño la Biblia. Y como les he dicho, aunque el diablo me ha querido apartar, gloria a Jesús, que cada día aprendo más de Dios, me lleno de Dios, gana Él de mí y yo de Él y me aferro a Él. Porque no hay otro camino mejor, ni otra vida, ni nada que me lleve a Dios más que Jesús. Así que me aferro a Él y persevero en Él, porque no son tiempo perdido cuando dedicamos tiempo a Dios, vigilias, oros, a orar, ayunar, vigilar, dedicar tiempo a Dios. No todo es comida física. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios, y cuando hablamos conforme a su palabra es que habla Dios en nosotros. Gloria sea a Dios, gloria sea a Dios. Por eso el Señor nos exhorta y nos llama que desde pequeños instruamos a los niños en su camino de Dios, para que cuando crezca no se aparte de Dios. Porque si desde pequeños nos instruyen, tarde o temprano el diablo nos querrá zarandear, apartar, pero no podremos porque estamos cimentados en Jesús y debemos de perseverar y no extraviarnos, porque nos perdemos mucho de Dios cuando nos vamos al mundo maligno. Así que hay que perseverar en Dios. No hay otra gloria más hermosa más que nuestro Dios. No hay otro Dios más glorioso que nuestro Dios. No hay otra persona más hermosa que Dios, Jesús y su Espíritu Santo. No hay otra sensación más preciosa que la presencia de Dios. No hay nada más bello que nuestro amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Él. Así que hay que tener cuidado, amados. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así es, tiene que ser Jesús en nosotros. Si no hay Jesús en una persona y se dice que es de Dios, es un falso profeta. Porque Jesús vino a esta tierra a manifestarse, Dios a través de Jesús. Pero ahora, si Jesús está en nosotros, si nuestro Jehová está mezclado, su Espíritu Santo, entonces hablamos su palabra y vivimos. Cada día aprendemos y nos llenamos de Él para vivir conforme Él agrada y en Él. Por eso dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Confesar quiere decir vivir, exaltar, adorar. Hablar de Dios, vivir en Dios, aprender de Dios, que crezca más en nosotros. Eso es confesar a Jesucristo, no solo de boca, sino con acciones, con obras que sean en Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Así es, porque mucha gente dice, no, yo creo en Jesús, soy salvo, siempre salvo, hago y deshaga. No está confesando que Jesucristo ha venido en carne y que se manifiesta en sus creyentes, así como se manifestó Dios en Jesús. Así se debe de manifestar Jesús, el Padre y su Espíritu Santo conforme a su palabra en cada uno de sus hijos. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Así es, mucha gente no es expresión de Dios, de Jesús, de su Espíritu Santo, no vive conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo? No está confesando que Jesucristo ha venido en carne. No está confesando que Jesucristo se expresa en nuestro ser, en el ser humano. Está negando a Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Ya están toda esa cizaña, ya están todos esos religiosos, sectarios, denominacionistas, impíos, incrédulos. Ya está ahí operando en la gran ramera. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Las religiones, las sectas, las denominaciones, déjenme decirle que eso es del mundo. Eso no es el reino de Dios, porque el reino de Dios es una iglesia sin mancha y sin arruga, gloriosa, un cuerpo de Cristo.
donde reina Dios, donde se manifiesta Jesús en nuestro ser, donde el Padre está mezclado en nuestro espíritu, donde su Espíritu Santo está mezclado en nuestro espíritu humano. Por eso dice, ellos son del mundo. Y por eso hablan del mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Algo que el Señor me trae ahora y me recuerda es que mucha gente dice que son cristianos, dice que se arrepintieron, dice que se convirtieron, que eran satanistas, que eran brujos, hechiceros, asesinos, narcos, y muchas veces siguen viviendo en la vieja criatura, siguen haciendo todavía el mal, como si nadie los viera y Dios los está viendo. Entonces, ¿qué hacen? Que vuelven a hablar de lo que eran, exaltan al diablo, enseñan brujería, hechicería y no exaltan a Dios. Incluso yo he visto prédicas que titulan hice pacto con el diablo, hice pacto con Satanás, sus títulos de sus prédicas. O sea, eso están exaltando al diablo, o sea, eso están exaltando a Satanás. Jehová los reprenda. No están dando la preeminencia a Dios, no se han convertido. Su mente, su vida sigue en la vieja criatura, disfrazados de luz, disfrazados de cristianos, pero no están siendo cristianos. Están engañados, están en el espíritu de error, disfrazados de luz, pero en tinieblas todavía. ¿Y qué hacen? Ponen sus títulos. Yo pacté con Satanás. Y tanta diablura de títulos que exaltan y adoran al diablo, que Jehová lo reprenda, que abren portales satánicos. Amén, alabado sea el Señor. Así está hoy el mundo en día. Bendito sea Dios que nos da discernimiento de espíritu. Así es que mucha gente está disque sirviendo a Dios, pero son religiosos, sectarios, denominacionistas, son lobos rapaces, neófitos en redes sociales, usando toda clase de artimañas del diablo para atraer al mundo, pero no para convertirlos a Jesucristo. Son ciegos guiando a otros ciegos al abismo. Chocan con el Espíritu de Dios, chocan con los verdaderos hijos de Dios, porque ellos no imparten vida, no extienden el reino, están dando tinieblas. Por eso ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Todo lo que exaltan al diablo, que si yo hacía esto, que si yo era hechicera, que si yo era bruja, todo eso lo están narrando con pelos y detalles. La vida pasada pasó, dice el Señor. El que es de Jesucristo, nacido de nuevo del Espíritu, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Los pecados han sido enterrados. Si están dale y dale duro con la misma cantaleta, están abriendo portales, están sacando demonios de portales que están metiéndose en los que los oyen, en los que lo hablan. No son de Dios, no han nacido de nuevo. Se están engañando, exaltando al diablo, la hechicería, la brujería, el satanismo, adorándose a sí mismos, dicen que son convertidos, dicen que son cristianos. Pero ¿de qué Cristo hablan? ¿Por qué no hablan de las maravillas y grandezas que Dios ha hecho? Que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha cambiado. Nosotros no tenemos que dar tanto detalle de nuestra vieja criatura. Tenemos que exaltar más a Dios y dar preeminencia a Dios, adorarle a Él, exaltarle a Él. Él es el que importa y nada más. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Amén. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Así es, amados hermanos. Muchas veces cuando postamos solo palabra de Dios, hablamos solo palabra de Dios, no, la gente no quiere, la gente no le gusta. La gente prefiere sus predicadores falsos conforme a sus propias concupiscencias, con ídolos satánicos en la pantalla, con música satánica. Ahí están, cautivados en ese mundo satánico, perdidos. Porque no buscan a Dios del todo, porque no oran, no escudriñan la palabra, están esperando a ver a qué les habla el fulano, el mengano en las redes sociales. Y el que habla verdadera palabra no lo oye. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Pero más sin embargo, el que habla, el que oye verdaderamente a un hijo de Dios, a una hija de Dios, los oye porque son de Dios, porque conoce a Dios. Dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así es, amados hermanos, así es como está hoy en día. Como les decía, tengan cuidado con lo que alaban, con lo que cantan. Aquí ya les hablé lo que Dios nos enseña, su palabra de Dios. Tengan cuidado, no crean a todo espíritu de error, de verdad. Muchas veces, a veces yo, ¿cómo les explico? No puedo creer que haya tanta maldad, pero el Señor me dice, hija mía, créelo, es verdad. El hombre de pecado, los anticristos están ahí, haciendo videos disfrazados de profetas, son falsos profetas, buscando vanagloria, buscando dinero, buscando fama,
Muchas veces Dios les habla para que se arrepientan de sus pecados, para que hablen lo que Dios les habla, pero eso no quiere decir que ya sean salvos. Quiere decir que Dios está hablándoles, tratando con ellos, que se entreguen su vida a Dios de verdad, su corazón. Pero eso no quiere decir que alguien que Dios le habla quiere decir que será salvo. Dios nos habla, muchos son los llamados y pocos los escogidos, dice la palabra de Dios. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hablar no significa ser salvo del todo, es hablar y hacer, hablar y vivir. Hay muchos que dicen que son profetas y se autoexaltan, se vanaglorian, que son, o sea, que quieren ser el centro de atención y tienen miles y miles y millones de seguidores. Y Dios les habla y les dice, ellos están ciegos, ellos piensan que cuando partan van a ir con Dios. Y Dios me hace ver que hay muchos que tienen millones y millones de seguidores, aunque Dios sí les habló, les dio profecías, pero no están rumbo a Dios. ¿Por qué? Porque se han hecho satanases. Todo lo hacen para gloria y honra de ellos, para exaltación, para ganar dinero, para ser centro de atención. Ese es su gozo, esa es su falsa alegría, ese es su falso gozo que tienen. Pero no es glorificar a Dios del todo. No danzan en el espíritu para que agradezcan a Dios de que Dios esté glorificado y contento, sino que lo hacen para ellos mismos. Que Dios nos libre de eso, porque así no irán al reino de Dios. No irán al reino de Dios. La palabra de Dios es clara, dice, no todo el que me dice Señor, Señor heredará el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y todo es para gloria y honra de Dios. Aquí vemos otra palabra del Señor. Dios nos habla en toda su esplendor, en toda la Biblia. Hay tanta palabra tan hermosa y tan bella. Aquí está como Jesús ora por sus discípulos. Miren, la palabra dice en San Juan 17, 1 en adelante. Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Así es, Dios llama, atrae a Jesús para que sean salvos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. O sea, Dios estaba todavía vivo en la tierra, pero no estaba en el mundo. Estaba en Dios. Y así nosotros cuando estamos en Dios y su reino, aunque estemos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y yo voy a ti, le decía, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Tenemos que ser uno en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Aquí el Señor nos exhorta y nos habla bien claro que Dios nos quiere ver unidos en el Padre, Jesús y su Espíritu Santo, en Dios Padre, Jesús y su Espíritu Santo, y unidos unos a los otros como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, para que sean unidos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así es, amados hermanos, tenemos que estar llenos de Dios, de Jesús, de su Espíritu Santo, de su amor, siendo uno como iglesia unida, perfecta. Dios así nos quiere, nos necesita. Una palabra que el Señor me está tocando acerca de la gente que cuando no quiere nada con Dios, o sea que no nos escucha, no le interesa, ellos aunque oigan palabra, aunque uno se mate hablándoles la palabra, ellos tienen sus oídos en el mundo, su ser en el mundo, hacen lo del mundo, escuchan al mundo y no tiene sentido. Voy a darles una palabra que el Señor me está tocando. Amén, alabado sea el Señor. Miren, la palabra de Dios es muy extensa, pero yo les voy a leer una parte nada más. Miren, aquí dice la palabra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gloria a Él. Primera de Juan 5, 16 en adelante. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquí claramente el Señor que dice que hay pecados que ni porque oremos, hay gente que va a morir y hay gente que ya no va a vivir en este mundo y hay gente que se va a ir al infierno. Porque aquel, como ya les había hablado en otras partes de mis videos, que Dios me ha dado la palabra, y también ya deben de saber que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni ahora, ni en el más allá, ni jamás. Ni aquí, ni nunca. Entonces, eso ya ni se debe ni orar. Pero hay pecados que no son de muerte. Porque hay gente que no se va a arrepentir y aunque uno les hable la palabra, ore uno, ayune uno, ya no va a vivir. Por eso dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. O sea, personas que pecan en algo que no es un pecado tan grave, que se arrepienten, piden perdón y Dios los sana, vuelven a tener una vida saludable, gloriosa en el Señor y aprenden la lección. Pero hay gente que comete pecados que ya no, que son pecados que son de muerte, o sea, ya no van a vivir. Miren, una experiencia, varias experiencias que yo les voy a platicar, no voy a dar el nombre ni quiénes son, pero mucha gente, gloria a Jesús, bienaventurada soy, bendito sea Dios, porque es mejor que me aborrezcan los malignos a que yo esté caminando en sus mismos caminos torcidos. Dios tenga misericordia de todos, los amo en el amor de Cristo. Pero saben, hay gente que me ha aborrecido solo por hablar la palabra de Dios y las profecías que Dios habla a través de su palabra, la Biblia, y que Dios me las habla también. Entonces hay gente que me ha aborrecido, me ha odiado. Yo no soy perfecta aún del todo, pero me aferro a Dios que me perfeccione, me santifique cada día y que me mantenga con vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga, porque no deseo estar sin Dios, nunca. Ni aquí en la tierra no deseo estar sin Dios, ni mucho menos cuando parta. De hecho, yo quisiera verlo, estar en su presencia y salir de este mundo donde hay tanto pecado y maldad. Pero por causa de Jesús estamos aquí para seguir sirviéndole y haciendo su voluntad. Gloria a Dios. Pero sabe, hay mucha gente que ha hecho cosas terribles que no me han ofendido realmente a mí. Han pecado contra Dios y su palabra. Entonces, ¿qué ha pasado? Que están en su secta adorando a sus ídolos. A Dios no les importa. No dan testimonio de lo que Dios obra, de lo que Dios hace. Las almas no les importa si se salvan o no. Son jactanciosos, vanidosos, odiosos. Bueno, es terrible y se sufre mucho porque Dios los ama y uno los ama.
porque uno es uno con Dios. Pero me ha tocado que yo he visto gente que no le guardo rencor de todo lo malo, yo le deseo todo lo que Dios los salve, y han enfermado, Dios los ha sanado y se han vuelto más endemoniados, vanidosos, jactanciosos, soberbios, soberbias. De repente vuelven a enfermar y son más endemoniados, parten de este mundo y no se sabe si alcanzaron salvación o no. Pero se van con ese odio, con ese rencor. Yo creo que así no llegarán al reino de Dios. Entonces, por más que estuve ahí impartiéndoles palabra, orando, rechazaron a Dios. Era un odio increíble que me tenían, que de verdad es señal de que no están en Dios. Murieron terriblemente. Y por la palabra de Dios me aborrecieron. O sea, aborrecieron al mismo Dios y su palabra. Odiaron al mismo Dios y su palabra. Que Dios nos habla para perfeccionarnos, para santificarnos, para prepararnos para que el diablo no nos engañe. Entonces, ¿qué se hayan haciendo? Luchando contra el mismo Dios. Y yo muchas veces me metí en ayuno por meses, en vigilias, llorando, clamando por esos hermanos, hermanas que estaban en enfermedades mortales, cáncer, la mayoría han muerto de cáncer que se les vino en la matriz, la parte íntima, y se les inundó los riñones, todo su ser se canceraron, cáncer en el hígado, sobrepeso, enfermedades, de pronto que estaban bien y de pronto enfermaron de COVID, murieron y se hicieron arrogantes, soberbios, ya no sirvieron a Dios, ya no predicaron, andaban en su ser natural, llenos de demonios, lujuria, lascivia, pecado, envidia, celo, contienda, todas las obras de la carne. Y muchos así todavía andan, que Dios les tiene misericordia. Se apartaron de Dios, ni bautizados, y por nada del mundo nos escucharon, aunque Dios me llevaba a hablarles por años, 5 años, 4 años, más años. Ellos ya no tuvieron salvación, no sé si se arrepintieron o no, solo yo clamaba en vigilias por meses. Gloria a Jesús, gloria a Dios, no lo digo para jactarme, es el amor de Cristo en uno, es el Espíritu Santo en uno, que se duele de las almas y somos uno con Dios. Así que gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. Te lo digo para gloria y honra de Dios, no para jactarme de nada. No, yo no tengo nada de qué jactarme, todo es gloria a Dios. Entonces pasó el tiempo y murieron. Y yo oraba y le reclamaba a Dios, le decía: Señor, ¿por qué tú me has sanado y me has dado oportunidad de vivir? ¿Y por qué tú no sanaste a esa mujer? ¿Por qué tú no la perdonaste, Señor? ¿Por qué tú no sanaste a fulano, a mengano? ¿Por qué se murió mi Señor? Yo le dije: Señor, yo estoy molesta contigo. Yo ya no tiene sentido entonces orar, ni ayunar, ni vigilar, ni para qué predicar y servirte. ¿Por qué tú dejaste que se muriera? ¿Dónde estará? Tal vez se fue al infierno. Pero el Señor me hizo entender a través de su palabra, de esta palabra, que hay pecados de muerte que ya no se deben ni orar, ya no se debe ni pedir, porque se va a hacer la voluntad de Dios y ya no van a tener más tiempo de vivir en esta tierra, y muchos no alcanzarán la salvación ya, porque han blasfemado contra el Espíritu Santo, han peleado contra la propia palabra de Dios y contra el propio Dios, contra el propio Espíritu Santo de Dios que habla a través de nosotros. Gloria a Dios. Entonces han aborrecido a Dios, han peleado contra Dios. No es contra nosotros, es contra Dios que han rechazado. Y nos duelen las almas, Dios se duele, pero ya no vivieron, murieron. Posiblemente están en el infierno, nunca se arrepintieron. Posiblemente blasfemaron contra el Espíritu Santo, ya no alcanzaron la salvación. Posiblemente los que no blasfemaron contra el Espíritu Santo tal vez se arrepintieron, pero ya no vivieron, no se sabe. Muchos, Dios sí me ha mostrado que están en el infierno ardiendo. Dios me ha dado visiones de gente en sueños que lo vi en el infierno ardiendo, y que sus familiares piensan que están en el reino de Dios y no lo están. Están en el infierno ardiendo y siendo atormentados, porque murieron en delitos y pecados y se confiaron que así iban a ir con Dios. Ofendieron, hablaron mal testimonio de mí, hicieron cosas desastrosas. Realmente a mí no me lo hacen, lo hacen a Dios. Entonces por eso el Señor aquí dice que hay pecados de muerte que ya no se debe ni orar. Dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay pecado de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida.
Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, yo no digo que oren. Yo no mando a orar. Dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, hay pecado que sí oramos y se arrepienten y no mueren, viven, pero hay pecados que ya no se deben ni orar. Por eso hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, yo no digo, yo no mando que se pida por esa persona. Ya no se debe de orar, porque por más que oremos y ayunemos, se hará lo que Dios manda y ordena. Por eso sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Así es, todo lo que es idolatría, muchos idolatran a sus falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas, le dan la prioridad a cualquier cosa, ídolo de yeso, estatua, persona, carro, ganancias, lo que sea, y no a Dios. Entonces eso es un ídolo. Y Dios no puede morar ni salvar, no tiene salvación los idólatras. Entonces por eso ahí nos damos cuenta que hay que tener mucho cuidado. Hay pecados de muerte que ya no se deben ni orar, ya no se pide. Por eso aquí dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, hay pecado de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea, yo no digo que se pida. O sea, yo no digo que se pida. O sea, ya no tiene sentido pedir a Dios por esa persona cuando ya no va a alcanzar salvación. Solo disfrutar a Dios y que se haga la voluntad de Dios, porque Él sabe lo que Él hace. Pero claramente aquí Dios nos dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, por el cual sí debemos de pedir. Pero también aquí Dios nos dice que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, que no vivimos una vida continua pecando. Puede ser que alguien de repente haga algo que no se acordó, o el diablo le nubló la mente, cometió algo que no se dio cuenta, y de pronto Dios lo redarguye, oramos, Dios lo hace ver su error, se arrepiente, pide perdón, sana, vive otra vez y no lo practica más, no lo hace más. Pero aquellos que practican el pecado no han sido salvos y no son salvos. Hasta que acepten verdaderamente a Jesús, hasta que de verdad sean uno con Dios, con Jesús, y dejen de practicar el pecado, entonces Dios va a hacer morada en ellos. Pero que entreguen su vida para que Dios los santifique, los purifique, que escudriñen la palabra, que oren, canten alabanzas, vivan una vida gloriosa en el Señor, una vida. Alabado sea Dios, amados hermanos. Así es, mucha gente ya no va a alcanzar salvación, porque cuando se le habla la palabra no quieren entender. Amén, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Saben que últimamente nosotros en este tiempo estamos en últimos tiempos apocalípticos, donde la maldad está aumentando cada día más. Hay muchos niños desobedientes que por más que los padres les hablen la palabra de Dios, madres les hablen la palabra de Dios, porque tristemente hay familias que los padres ni quieren ser salvos, después de, según ser bautizados, conocer a Dios por años, que se les habló la palabra, se volvieron al mundo, de repente van a morir. Y Dios me lo ha mostrado, me ha mostrado varias personas, y les he profetizado por gracia y misericordia de Dios dónde van a terminar. En mí no quedarán sus almas, porque yo cumplo con hablarles, profetizarles lo que Dios me habla. Pero en vez de que esas personas se aferren a Dios, se volvieron al mundo. En vez de que hablaran la palabra de Dios en sus hogares, a sus hijos, no, siguen sirviendo a Satanás. Pero ¿qué pasa? Que cuando empiezan las enfermedades, las desgracias, entonces ahí buscan a Dios, pero no le quieren adorar en espíritu y en verdad, ni gozarse en su presencia de tiempo completo. Se van al mundo maligno y una y otra vez
No tienen tiempo para educar a sus hijos y enseñarles la palabra de Dios ni expresarles a Cristo. Eso es triste hoy en día. Pero la salvación es personal. La salvación es personal. Y debemos de seguir perseverando en Dios. Porque el mundo está bajo el maligno y peor en estos tiempos. Los niños están siendo cautivados por redes sociales, en videojuegos, en TikTok, videojuegos de violencia, videojuegos satánicos. Hay videojuegos que son rituales satánicos, que son pactados con Satanás los que hicieron esos juegos. Y hay niños tan adictos al mismo infierno que no lo dejan. Por eso Dios va a mandar una pandemia tremenda donde van a morir muchos niños. Van a morir muchos niños y mucha maldad que hay ya. Va a venir hasta rabia porque practican la zoofilia con animales, personas. Y van a morir muchos niños esta vez. Porque no quieren entender, no quieren dejar esos videojuegos, no quieren dejar de ver esos videojuegos satánicos, esos caricaturas mundanas, toda esa depravación, música mundana. Hay muchos elegidos que Dios mandó a esta tierra, los mandó para servirle, los mandó para que vivan a Dios, para que sirvan a Dios, pero Dios me los ha mostrado que están en tinieblas, muertos bajo el influjo de Satanás, familias enteras. ¿Por qué? Porque el Padre no habla palabra de Dios. El Padre no habla palabra de Dios. Hay mujeres que solamente ellas luchan, viven buscando a Dios continuamente. Son rechazadas, despreciadas, no tienen amor en su hogar. Los hombres son adúlteros, fornicarios, pero aún de repente mueren y van a ir al infierno. Porque la salvación es personal y darán cuentas a Dios y más condenación tendrán, porque así enseñaron los malos ejemplos en su hogar y a sus hijos. Así que perseveremos en el Señor y que nadie nos engañe con malas palabras vanas, porque dice el Señor, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Si Dios ya nos mostró que un juego es satánico y se lo dejan jugar a los niños, déjenme decirle que están desagradando a Dios y van a tener juicio. Y esos niños van a pagar, porque en el infierno hay niños que ya saben lo que era bueno y lo malo y desobedecieron y murieron y están ardiendo en el infierno. Como les decía hace un rato en el trono blanco, que Dios los juzgará. Y hay niños que están ardiendo en el infierno, porque ya sabían hacer lo bueno y no lo hicieron. Se portaron rebeldes. No obedecieron. Hay niños que son el mismo diablo, que Jehová los reprenda. Por eso Dios va a tratar duro y va a mandar una pandemia, como me mostraba el Señor. Me mostraba el Señor que iban a venir inundaciones como nunca. La tierra estaba feliz de tragarse a las personas, estaba contenta. Y me mostró el Señor que venían desastres espantosos por causa de la brujería y la hechicería. Me mostró el Señor que ya el tiempo del reloj estaba listo. Yo no vi la hora exacta, pero Dios me mostró ese reloj y me mostró muchos desastres naturales. La tierra estaba completamente destrozada y deshecha. Y el último pergamino que Dios me mostró 3 lienzos en la pared que Dios ponía invisiblemente, y en cada uno ponía un reloj y ponía un desastre de tierra, terremoto, y una explosión de volcanes en el segundo, en el primero. En el tercero había unas letras que alguien escribía invisiblemente en plumón negro. Solo recuerdo la palabra que decía pueblo. Y estaban muchas palabras escritas, pero no recuerdo. En mis sueños sí me acordaba, pero desperté, ya no me permite el Señor. Pero en el último, eran 3. En el último que el Señor me mostró había fuego, lava de fuego. Había como que alguien dispersaba en ese lienzo, en ese pergamino, sacudía como alguien algo y se dispersaban las enormes gotas, salpicaban de fuego, de lava. Y me decía una voz que yo sé que es Dios, me decía, mira, hija, así como ves que se salpica el infierno y la lava el fuego y la lava así en este pergamino, en este papel, así como ves que se dispersa, así será salpicado el fuego y la lava del infierno en esta tierra, me decía el Señor. Y es por causa de la maldad, por el pecado en la humanidad. La humanidad no entiende, me decía el Señor. La humanidad está en mi propia disque iglesia, convertidos, practicando brujería, hechicería, odiándose unos a los otros, envidiándose unos a los otros, mordiéndose unos a los otros. Hay un mover satánico en las sectas, las religiones, las denominaciones. Están llenos de maldad y esos van a ir al infierno, me dijo el Señor. Y por causa de esa maldad que me tiene ya cansado, dice el Señor, voy a mandar
la lava y el fuego del infierno, saldrá el humo del infierno y la peste del mismo infierno, ya que eso quieren en esta tierra saldrá eso, me dijo el Señor. Inundaciones y terremotos, la tierra se mezclará con toda la humanidad, se los tragará, se los quedará aplastados, mezclados, entumbados en la tierra. La tierra era como una enorme bola de masa de pizza, pero con esa lluvia estaba mezclada para tragarse la humanidad, y la tierra estaba contenta, feliz en el espíritu. Era como si ella hablara en el espíritu, yo le entendiera, estaba feliz de justicia que pedía a Dios, porque la misma tierra tiene presencia de Dios, y pedía justicia a Dios por tanta maldad y tanto pecado en esta tierra. Y así me dijo el Señor que vendrían fuego del infierno, lava en esta tierra, mucho calor, extremo de lluvia, desastres. Lo peor de este mundo vendrá, lo peor, pestes, enfermedades, porque Dios está limpiando la tierra y el final se acerca. El infierno a esta tierra se acerca, pero Dios arrebatará a sus hijos, porque también el Señor me mostraba que ya estaba cerca su venida, que este mundo está bajo la élite en tinieblas, como un círculo con el pico hacia abajo, que Jesús está por venir, y mucha gente están en tinieblas que ni siquiera puede arrebatar a nadie, porque la gente está bajo el influjo del maligno, perdido. Se me dice el Señor, yo vendré, y el que no esté listo se quedará, y si no hay ni uno listo, aún así vendré y no me llevaré a nadie. Si no hay nadie listo, y me iré y no volveré, me dijo el Señor. Y esto será el infierno, la tierra. Después reinará todo lo que es el anticristo, el mismo infierno será en esta tierra, y después toda esta tierra se destruirá, se hará pedazos y caerá al mismo infierno, y ese infierno después será echado al lago de fuego con toda la gente que rechazó a Jesús, con toda la gente que aborreció a Dios y su palabra, con toda la gente que se deleitó en el maligno, en Satanás, en los demonios y diablos, deleitándose en toda clase de brujería, hechicería, satanismo, depravación, adulterio, fornicación, inmundicia, injusticia, todo eso, rebeldía, desobediencia. No quieren buscar a Dios. Satanás los tiene ahí presos, pero Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite, y si nosotros no se lo permitimos, porque mayor es Dios que está en nosotros, y es que está en nosotros. Así que el Señor está airado, y es lo que dice: apercíbanse, porque el Señor vendrá cuando menos lo esperemos. Pero antes vendrán pestes, guerras, dice el Señor, vendrán guerras. En el sueño lo pude ver de hace años, que venían guerras espantosas, pero había algunos orando por esos aún que estaban en guerras, almas de blanco, de vestiduras entre ellos. Gloria a Dios, estaba ahí clamando por esos que estaban en guerras, porque Dios guardará a sus hijos verdaderos que le servimos. Gloria a Dios, aleluya. Hay que obedecerle, porque la ira de Dios viene sobre aquellos que ya conociéndole andan en desobediencia, que siguen el mal camino, que no perseveran en Jesús. Entonces tendrán su parte en el infierno y en el lago de fuego con Satanás, pues a él están obedeciendo, porque no se niegan a sí mismos, no toman su cruz y siguen al Señor, siguen cautivados en el mal camino. Sí, sería muy fácil irse al mundo maligno, pero ese mundo maligno es de mentira, es una falsa alegría. El verdadero gozo viene del Señor, y es el que persevera por toda la eternidad. La salvación en Cristo Jesús que tenemos, perseverando en él para llegar hasta el último de nuestros aliento de vida, a estar con el Señor. Mucha gente no puede estar en ayuno, no puede estar en vigilia, solamente come y come y come, pero a veces es necesario estar en ayuno y vigilia para tratar con esta carne, para que esta carne sea menguando y sea el Espíritu atrayéndonos en Dios, buscando a Dios en oración, en vigilia, en el Espíritu, buscando al Señor, llenándonos de Dios continuamente, y teniendo fe que Dios está con nosotros, y buscándolos, llenándolos cada día comiendo y bebiéndole al Señor. Porque hay niños que no quieren obedecer, pero muchos niños van a morir y van a ir al mismo infierno, y en el lago de fuego van a arder, porque no obedecieron a sus padres, y porque muchos padres tampoco quisieron enseñarles el camino de Dios a sus hijos. Se extraviaron, se fueron en sus adulterios, fornicación, y por más que Dios les dio oportunidad de volverse a Dios, no quisieron. Entre más Dios les extendía la vida, más seguían en pecados, delitos, hurtos, adulterios, fornicación, alabando al diablo en música mundana, en vez de induciendo, practicando satanismo, metiéndose a escuchar canciones mundanas. Todo aquel que escucha música mundana de aquellos que pactaron con Satanás, déjenme decirle que están en un ritual satánico. Así Dios me lo mostró, que todo aquel que escucha música de esa gente que pactó con Satanás están en un ritual satánico sin piel. Satanás los tiene espiritualmente en un ritual satánico, y se los va a llevar, porque todo aquel que no obedece a Dios
Todo aquel que no obedece a Dios, la ira de Dios está sobre él. Todo aquel que conociendo a Dios no le busca en espíritu y en verdad, se va a ir al infierno. Desde las personas que ya saben hacer el bien y el mal y lo siguen haciendo, en el infierno arderán. ¿Y cuántos les darán esos malos padres que nunca, que conocieron a Dios, escudriñaron la palabra, le cantaban a Dios, fueron bautizados, se volvieron al mal camino y en vez de instruir a los niños en el camino de Dios, se volvieron al mundo? En el infierno y en el lago de fuego arderán, porque Dios no se llevará a la basura. Dios no se llevará a aquellos que rechazaron a Dios, aquellos que han vuelto a crucificar a Dios, aquellos que se hicieron sus enemigos, aquellos que están escuchando música mundana, de aquellos que pactaron con Satanás. Hay mucha gente que pactó con Satanás y cuando postean esas músicas mundanas con fotografías, que escuchan esas músicas mundanas, están adorando y atrayendo el reino satánico, están entregando sus vidas en un ritual satánico, están pactando con Satanás sin que se den cuenta. Es tan grave lo que está pasando y no se dan cuenta, porque el diablo los ha engañado, porque no perseveraron en la oración, porque no perseveraron en la escudriñar de la palabra, porque cuando Dios los bendijo con un buen trabajo, cuando Dios los sanó de muchas maneras y les dio la vida y les extendió la vida, cuando Dios les dio trabajo para tener riquezas, entonces se burlaron, quisieron burlarse de Dios, pero Dios no puede ser burlado. Ellos mismos se condenan, porque aún de repente les vendrá el de repente, que caerán en el infierno muertos, cuando menos se lo esperen, y se hallarán en el infierno siendo atormentados. Así Dios me muestra varias personas que yo les he profetizado, gloria a Jesús, que están a punto de caer al abismo, y ya Dios les ha hablado en sueños, ya Dios los ha salvado varias veces de la muerte, y no quieren arrepentirse. Yo cumplo con hablarles la verdad. Este mundo está peor que nunca, pero yo le digo, Señor, ya ven, porque estoy asqueada yo de la maldad, estoy asqueada del pecado, estoy asqueada de ver tanta maldad, tanta rebeldía por todos lados. Como dice la palabra del Señor, que en los últimos tiempos la novia de Jesucristo dirá, ven Jesús, porque ya es demasiada maldad lo que hay. Pero el Señor nos dice que debemos reprender todas las obras infructuosas de las tinieblas y no participar de ellas. Y tenemos que disciplinar a nuestros hijos y tenemos que enseñarles. Mujeres que sus maridos no les predican, tomen al Señor, entreguen su vida a Jesús, instruyan a sus hijos en el camino del Señor, porque cada uno dará cuentas a Dios en el tiempo postrero. Cada uno tendrá su lugar donde le corresponda. Si hacemos la voluntad de Dios, si tenemos a Jesús, iremos al reino de Dios, si perseveramos en Él. Pero hay de aquellos que se fueron al mundo o que no quieren a Jesús y lo rechazan, porque en el infierno y en el lago de fuego arderán. Escudriñen la palabra de Dios, escudriñen en Apocalipsis. Dios está hablando verdades. Así que hay que seguir para adelante y no hay que amedrentarnos. Yo no estoy para agradar al mundo, pero amo a la humanidad como Dios la ama. Aborrezco el pecado como Dios aborrece el pecado. Tengo luchas y batallas, pero Dios pelea por mí. Y por eso yo hago lo que Dios me manda y ordena, para que Dios pelee por mí. Porque yo no quiero nada del infierno, ni a Satanás, ni los demonios, ni los diablos. Suficiente me ha mostrado Dios como para que yo me ponga a servirles a ellos. Que Jehová los reprenda, conmigo que no cuenten. Amo a Dios, porque Dios me ama desde antes que yo naciera en este mundo. Y así Dios trajo a toda su creación, pero su creación le ha rechazado, su creación le ha traicionado, su creación se ha olvidado de Él. Muchos están en religiones, sectas, denominaciones, pero no están en el Dios verdadero. Pero hay de ellos, porque en el infierno y en el lago de fuego arderán. Dios es claro y verdadero en lo que nos habla en su palabra. Así que escudriñen la palabra de Dios, porque muchos les van a doler la muerte de sus hijos, pero en el infierno van a estar ardiendo esos niños rebeldes, y esos padres y madres darán cuentas a Dios por no instruir a sus hijos en el camino de Dios. Las luchas son duras y las batallas, pero si vamos a parir un hijo será para educarlo, y si no tengamos más hijos, para perdición y para que Satanás se manifieste. Más vale no tener más hijos entonces, no tener intimidad, porque la intimidad sexual se hizo para procrear hijos y para vivir santamente y puramente como Dios nos ordena. Amén, alabado sea el Señor. Esta palabra que Dios me dio en San Mateo 6, 22. Gloria a Jesús, es 22 en adelante. Alabado sea nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Todopoderoso, que ha de venir muy pronto. Cuando menos nos lo esperemos, Él vendrá. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios Todopoderoso en San Mateo 6, 22 dice, la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Aquí Dios nos habla claramente de que de por sí el ser humano ya trae
el veneno satánico cuando uno nace en la carne, pero cuando nacemos de nuevo del Espíritu Santo de Dios y perseveramos en comer y beber del Señor en su palabra y orar, Dios nos hace una nueva criatura y nos bautiza en su Espíritu Santo. Pero si no perseveran las personas, pueden morirse, así como un niño cuando nace y si no se alimenta, no se cuida, se muere. Así igual espiritualmente hay mucha gente que murió espiritualmente o en verdad nunca nació. Pero mucha gente que si en vez de escudriñar la Biblia, orar, estar en comunión con Dios, lo que se ponen es a mirar diabluras en redes sociales, videojuegos, los adultos, pornografía y tanta inmundicia, memes, chistería y tanta cosa, entonces no van a estar con Dios. Así que uno tiene que hablar la palabra de Dios, porque el diablo es un demonio que se apodera de los niños, se apodera de las almas, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y nosotros no debemos de ver nada que no agrade a Dios. Así que si usted tiene hijo, prohíbale ver las redes sociales, prohíbale ver el teléfono, porque ahí se meten y ahí Satanás está ganando terreno. Y si nosotros ahora no le ponemos disciplina a los hijos, cuando crezcan ya no podremos moldearlos. Es ahora que debemos de hacerlo de pequeños. No le suelten las tabletas, el teléfono sin supervisión. Porque los adultos que ya siendo adultos en sus mañas no las abandonan cuando están adictos a vicios, pornografía, tanta inmundicia en redes sociales, son adictos. Igual así los niños, cuando no se les pone disciplina y se les suelta el teléfono, la tableta, ellos van a seguir viendo lo que no conviene. ¿Y qué van a hacer si ya tienen tinieblas? Por medio de los instrumentos del teléfono, que tanta gente usada por Satanás, Jehová lo reprenda, en redes sociales, está impartiendo muerte espiritual, están impartiendo infierno, están robando la salvación, el tiempo que deben dedicar para salvación. Por eso la lámpara del cuerpo es el ojo. Es muy importante tener cuidado lo que vemos, y no solo lo que vemos, lo que oímos. Y aquí Dios claramente nos habla de Dios y las riquezas. También San Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay mucha gente que tiene canales de YouTube posteando tanta inmundicia. Son como carnadas de huesos que los perros caigan en su trampa. Pero los seres humanos y los hijos de Dios no somos como perros irracionales que nos enseñan un hueso, una carne, y ahí vamos a caer en la trampa. No, los hijos de Dios tenemos un Dios vivo que nos hace ver más de nuestras narices. Tenemos que estar con ese discernimiento abierto, con ese discernimiento de espíritu para discernir quién le sirve a Dios y quién no le sirve. Pero muchos abren canales para darle a lo que el mundo quiere, sirviendo a Satanás para tener dinero, tener fama, y van a ir al infierno, y ahí serán atormentados, porque son piedra de tropiezo a los niños, piedra de tropiezo a los demás. Son ciegos viendo otros ciegos al abismo. Así que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, dice, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que si aquel que solamente tiene ociosidad de estar metido en redes sociales por dinero, por fama, por likes, déjeme decirle que usted no es de Dios. Si usted sirve a Satanás, tendrá infierno y lago de fuego. Aquellos que deliberadamente postean diabluras y que son del mismo infierno, y aquellos que se disfrazan de luz también, posteando en su religión, su secta, su denominación, torciendo la palabra de Dios, falsos profetas, todos ellos también van por ese rumbo, así como Dios me lo mostró y me lo recuerda. Yo vi mucha gente impía cayendo al fondo del abismo, caían con vestimentas sucias, pero también Dios me mostró que había un grupo de personas que se decían profetas, estaban en ese camino atrás de esa gente que iba cayendo ya en el abismo, iban también en ese mundo, en ese camino, con vestiduras manchadas de gris, de negro, eso es el pecado, la maldad, y Satanás ahí reinaba, y Satanás ahí atrapaba a la gente en inmundicia de sexualismo, inmundicia de pornografía, adulterio, fornicación, toda clase de inmundicia sexual, zoofilia, pedofilia. Pero Dios me dijo que debemos darle duro al diablo, detener sus artimañas, resistir al diablo y huirá de vosotros. Así que les exhorto y les amonesto en el amor de Cristo, que se pongan bien en el Señor, que se mantengan firmes en el Señor, y que nos aseguremos de tener nuestras vestiduras sin mancha y sin arruga, blancas. Y si tenemos hijos, hay que educarlos en el camino del Señor, instruirlos, para que aun cuando fueren viejos no se aparten de Dios, teman al Señor. Porque cada uno dará cuentas a Dios por los hijos, por lo que hizo en esta vida.
Somos salvos por fe, pero la fe sin obras es muerta. Y en otra ocasión les hablaré al respecto. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y les guarde. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios que Dios me ha dado. Esta carga, bueno, yo ya cumplo con lo que Dios me mandó. Ustedes en sus manos está, si atesoran la palabra, si atesoran a Dios y su palabra, si la comparten, si la viven, que queden ustedes, porque cada uno dará cuentas a Dios. Alabado sea el Señor. Gracias, hermanos y hermanas que oran por mí, que apoyan este ministerio, que es la palabra de Dios, que los canales que Dios me ha dado. Si ustedes gustan, suscríbanse y compartan la palabra de Dios a otros para que lleguen, que sigan escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos aviva, la palabra de Dios nos da vida, y así el diablo no nos va a engañar. Compartan esta palabra, ayúdenme predicando esta palabra a otras personas y suscríbanse, denle like para que así sea una manera de extender el reino de Dios y su palabra, que el diablo no siga ganando terreno ni en las personas ni en los niños, porque van a venir situaciones muy tremendas. Ya estamos viendo que en otros lugares hay guerras, en otros lugares se está cumpliendo que hay inundaciones, muchos calores, van a venir terremotos para toda la nación, todos los países, Nueva York, Estados Unidos, todos los países. Dios va a tratar con toda la tierra. Dios no va a tratar solo con un lugar, Dios va a tratar con toda la tierra. Se va a empezar a partir la tierra, derrumbes, terremotos, inundaciones, explosión de volcanes, extremo calor, van a venir extremos fríos, enfermedades, pandemias. Va a venir mucho sufrimiento a esta tierra. Pero el que esté en Dios y el que persevere en Dios, a pesar de todo tendremos paz, gozo, alegría, y Dios proveerá para nuestras necesidades necesarias en este vivir de esta tierra. Dios nunca desamparará a sus hijos e hijas fieles. Dios nunca desamparará las familias y hogares que temen a Dios y que alaban, adoran en espíritu y en verdad a Dios. Dios es muy bueno y nos guardará, porque cuando estamos en Dios viviendo aún en esta tierra, es su reino en nosotros, y el infierno no puede acercarse a nosotros. Pero hay de aquellos que rechazan a Dios, de aquellos que viven en la música mundana, que viven adorando al diablo, que viven destruyendo su vida. Hay aquellos padres que no instruyen a sus hijos. Hay de aquellos padres que no fueron capaces de perseverar en Dios e instruir a sus hijos en el buen camino, sino que se extraviaron o quizás nunca fueron salvos. Triste será su infierno y su lago de fuego eternamente. De ahí no podrán salir nunca. Dios les extendió mucho tiempo a mucha gente y desgraciada y tristemente terminarán en el infierno y en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Y está escrito en el libro de Apocalipsis que vendrán cosas mucho peores. Incluso la gente deseará morir y no podrá morir en los tiempos que vienen. Y entonces vendrá lo peor. Caerán al infierno porque blasfemarán muchos contra Dios. Y blasfemarán y nunca se van a arrepentir, aunque Dios les haya dado tiempo largo de arrepentirse. Habrá gente que no se va a arrepentir, y en el infierno y en el lago de fuego será su eternidad. No quisiera estar en su pellejo ni en ustedes. Así que yo, con temor y temblor, cuido mi salvación y les exhorto que hagan lo mismo y trabajemos para la obra de Dios. Yo no lo hago por dinero, yo no lo hago por fama, no lo hago lo hago por mandato del Señor, en el amor de Cristo para con la humanidad. Porque Dios es el que nos ama y nos ama sin medida eternamente. Pero eso no quiere decir que porque nos ama vamos a ir a su presencia endemoniados, endiablados y ensatanizados. No. Para estar en su presencia tenemos que estar santos, puros, limpios, llenos de su presencia, de Jesús, de su Espíritu Santo, y viviendo una vida santa, gloriosa desde aquí en la tierra, ejercitando nuestro espíritu y viviendo conforme Dios manda y ordena, y en Él, siendo uno con Él. Que Dios les bendiga y guarde. Gracias por sus oraciones. Igual seguimos orando unos por los otros, y que Dios me los acompañe. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y que alabado sea nuestro Dios Padre, Señor Jesús y su Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Dios eternamente por los siglos de los siglos. Amén.